Bendiciones, mis amados hijos e hijas. Esta es la lección número 8 de la escuela del discípulo. En la última lección aprendimos lo que es el pecado, pero en esta lección número 8 estaremos aprendiendo sobre cómo fue que el pecado entró en el mundo. Así es, en esta lección estaremos aprendiendo sobre cómo fue que el pecado entró en el mundo. Amén. Bueno, vamos a empezar con la lección del día de hoy. Quiero que pongan mucha atención, por favor, porque quiero que aprendan, ¿ok? Bueno, vamos a empezar haciendo la siguiente pregunta y la vamos a ir respondiendo poco a poco durante el transcurso de toda esta enseñanza. La pregunta es la siguiente: ¿cómo entró el pecado al mundo? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿cómo entró el pecado al mundo? Ok, te voy a explicar cómo fue que el pecado entró en el mundo. Ponga mucha atención, por favor. Al primer hombre, al primer ser humano que Dios creó, lo llamó Adán. Así se llamó el primer ser humano que Dios creó, se llamó Adán. El nombre Adán significa tierra o el que procede de la tierra. Lo repito, el nombre Adán significa tierra o el que procede de la tierra. La Biblia dice que Dios plantó un huerto, o sea, en otras palabras, un jardín, y puso al hombre en ese jardín. A este huerto donde Dios puso al primer ser humano se le conoce como el huerto de Edén, o también se le conoce como el jardín del Edén. Cuando Dios puso al hombre en el jardín, Dios le explicó que él podía comer del fruto de todos los árboles que estaban en el jardín, excepto de uno, que se encontraba en el centro del jardín. Este árbol del que no podía comer el fruto se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es, él no podía comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encontraba en medio del jardín. La Biblia dice que Dios le advirtió, así es, Dios le advirtió al primer hombre llamado Adán que el día que él decidiera comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Mis amados, la única ley o el único mandamiento que Dios le dio al primer hombre, al primer ser humano, fue la siguiente: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tampoco toques ese árbol. Esto lo dice en Génesis capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17, y también en Génesis capítulo 3, versículo 3. Ahora, Dios le advirtió al primer hombre que si él desobedecía esta ley, tendría que pagar por su desobediencia con su muerte. En otras palabras, Dios le dijo: si obedeces mi ley, vivirás para siempre. Pero si desobedeces mi ley, morirás. Y es por esto mismo, mis amados, que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Este versículo bíblico nos está diciendo que si pecamos, tendremos que pagar con nuestra muerte. Entonces entendemos que la sentencia que Dios estableció por el pecado es la muerte. En pocas palabras, si tú pecas, tú tendrás que morirte. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, lamentablemente, la Biblia nos dice que la mujer de Adán, que se llamaba Eva, desobedeció la ley de Dios y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia nos explica que después de que ella comió del fruto prohibido,
también le dio de comer del fruto prohibido a su marido Adán. Y fue de esta manera que Adán también desobedeció la ley de Dios y comió el fruto prohibido. La Biblia nos explica que en el instante que Adán comió el fruto prohibido, en este exacto momento fue que el pecado entró al mundo. Así es, quiero enfatizar algo. Lo siguiente que le voy a decir es muy, muy importante. Ponga mucha atención, por favor. El pecado no entró al mundo cuando Eva desobedeció la ley de Dios comiendo el fruto prohibido. Lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. El pecado no entró al mundo cuando Eva desobedeció la ley de Dios comiendo el fruto prohibido. La Biblia nos revela que el pecado entró al mundo cuando el hombre, o sea, Adán, comió del fruto prohibido. Y se lo voy a probar con la palabra de Dios. Quiero que leamos Romanos capítulo 5, el versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Lo vio? La palabra de Dios es muy, muy directa y clara cuando nos explica que el pecado entró al mundo cuando el hombre, o sea, Adán, pecó y desobedeció la ley de Dios. Y esta es la respuesta de la pregunta que hicimos al inicio. La pregunta que hicimos al inicio de esta enseñanza fue: ¿cómo entró el pecado al mundo? Y la respuesta de esta pregunta es: el pecado entró al mundo cuando Adán pecó, desobedeciendo la ley de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? La ley de Dios era de que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tampoco podían tocarlo. Amén, mis amados. Bueno, vamos a parar aquí por hoy. Mi amado, mi amada, espero que estés aprendiendo mucho con las enseñanzas de la escuela del discípulo. Ese es mi gran deseo, como tu padre espiritual, que tú crezcas en tu conocimiento de la palabra de Dios. Los amamos mucho y son muy especiales para nosotros. Mis amados, me despido declarándolos como siempre, llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.